Seguimos con nuestra serie Conociendo a Jesucristo. Isaías capítulo 9, verso 6, hermanos. Quiero que leamos ese versículo. Si bien es cierto, nuestra predicación va a estar basada en el Evangelio de Juan, pero quiero iniciar con Isaías capítulo 9, versículo 6. Te pido se ponga de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre toda iglesia, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Señor, queremos darte gracias, estamos agradecidos por estar aquí. Es una tremenda bendición, Señor, siempre que podamos abrir tu Biblia reunidos como iglesia. Habla nuestro corazón, prepara esa tierra, Señor. Que tu palabra hoy quede plasmada, Señor, para lo largo de nuestra vida el día de hoy, Padre, porque con ello somos transformados, porque con ello entendemos quién eres tú cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que lleguemos a ese conocimiento de ti y de tu verdad, Padre. Guíanos por la obra de tu Santo Espíritu. Ayúdame a mí, Señor, a trazar correctamente tu palabra, para que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, por favor. Si pudiéramos definir, hermanos, mediante algunas palabras o frases acerca de cómo está la situación mundial, acerca de cómo está nuestra sociedad, que no está bien, por supuesto, ¿cuáles palabras o cuáles frases serían? Pudiera venir a nuestra mente disturbios, tal vez, ¿no es cierto? Pudiera venir a nuestra mente conflictos, guerras, hoy en día. Pudiera venir el concepto de maldad, de perturbación, de temor, de ansiedad, de preocupación. Hoy pudiéramos describir a nuestra sociedad y al mundo entero, tristemente lo digo, como faltos de amor, ¿no es cierto? Vemos reflejo de nuestra sociedad de faltos de sensibilidad, de faltos de empatía hacia los demás, de un mundo falto de armonía, de un mundo falto de bondad, hermanos. Y pudiéramos definir que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo falto de paz. No hay paz en este mundo, hermanos. No hay paz, esa es una realidad. En términos generales, entonces podemos ver que nuestra sociedad está falta de paz. No hay paz hoy en nuestro mundo. Desde los países que se encuentran en conflicto hoy en día, Corea del Norte, Corea del Sur, la URSS con Ucrania, eso lo sabemos. Desde dentro de los países, no solo, nada más no hay paz entre las naciones, sino dentro de los países. En nuestro propio país, que es México, vemos conflictos de interés, vemos pugnas entre partidos políticos, marchas, manifestaciones, enfrentamientos, como ahora hablando del país allá en la nación de Francia. Hay disturbios muy fuertes. Pero ¿qué pensamos cuando vienen a nuestra mente hablando de la falta de paz dentro de las familias? Sus miembros, tristemente, reitero, vemos peleas, vemos hablando mal, vemos acusaciones, malentendidos, difamaciones, ataques. Vemos a familias incluso demandándose por posesiones materiales, ¿no es cierto? Es duro eso, es crudo, pero es una realidad, hermano. Falta de paz en las naciones, entre países, a nivel familiar, pero también hay falta de paz a nivel personal, a nivel individual.
La falta de paz a nivel individual que lleva a las personas a estar preocupados, a estar ansiosos, a estar deprimidos, con miedo, con incertidumbre a la propia vida. Lo cierto es que la verdadera paz, hermanos, viene de Dios. Que el hombre necesita solo esa paz que viene de Dios y solo la puede encontrar, escuche bien, a través de una relación con Dios. Y esa paz viene a través de esa relación con Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene paz hoy el mundo? ¿Cómo tener, otra pregunta, nosotros paz en medio de este mundo con todo ese tsunami de disturbios, de problemas, lleno de pecado? ¿Cómo podemos tener paz, hermano? Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente a través de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso el título de nuestra enseñanza, Jesús, el príncipe de paz, hermano. Y ahí vamos a ver, hermanos, hoy 3 razones poderosas por las cuales podemos encontrar la paz solo en Cristo Jesús. 3 razones importantes por las cuales, hermanos, podemos encontrar esa paz que el hombre necesita solo en Cristo Jesús. Podemos encontrarlas ahí porque Cristo es la paz de Dios. Podemos encontrar esa paz porque Cristo es la paz, escuche bien, que el mundo no puede dar. Y número 3, podemos encontrar esa paz en Cristo porque Cristo es la fuente de esa paz, hermanos. Ya leímos el Antiguo Testamento en donde se habla acerca de una profecía que describía, la venida del Señor Jesucristo. Y ahí escuchamos y leímos algunos nombres que caracterizan a Jesús, pero uno de ellos fue Príncipe de Paz. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, hermano, en donde ese nombre se cumple y visualiza, un solo versículo, hermanos, en el cual vamos a basar la enseñanza del día de hoy. Juan 14, 27, por favor. Juan 14, 27. ¿Cuál es el contexto, hermano? Bueno, pues estamos en el 14, pero desde el capítulo 13, Jesús había dado a sus discípulos grandes enseñanzas de servicio a los demás. Si usted recuerda, Jesucristo había lavado los pies de sus discípulos, pero también había dado anuncios muy importantes, hermanos, e impactantes. Jesús en el capítulo 13 había anunciado que alguien de los que estaba entre ellos lo iba a entregar para ser tomado preso. Jesús también había anunciado, hermanos, que aquel que era su líder, que aquel que tenía un carácter férreo, que había dicho: Señor, yo voy a dar la vida por ti, aún ese hombre lo iba a negar. Afirmaciones importantes, hermanos. Estoy contextualizando, hermanos, capítulo 13, pero también en este capítulo había afirmado Jesús que debía dejarlos. Él había anunciado a sus discípulos que los dejaría, porque tenía que ir ¿con quién, hermanos? Al Padre. Y les dijo algo importante: a donde yo voy, ustedes no pueden estar, no pueden ir. Imagínense, hermanos, más de 3 años y fracción, el Señor Jesucristo en esta tierra había enseñado, había ayudado, había discipulado a los que le seguían, precisamente a sus discípulos. Ellos tenían al mejor maestro, al maestro de maestros, al Rey de reyes, al Señor de señores, como maestro, enseñándoles, ayudándoles, guiándoles, dándoles consejo, el consejo que solamente puede dar el Señor. ¡Qué bendición, hermanos, para esos hombres! Pero sabe, nosotros tenemos la grande bendición que esa palabra de Dios hoy la tiene usted en su mano.
Que sigue habiendo ese consejo de parte de Dios, el consejo sabio, el consejo que necesitamos, el consejo que usted necesita y que yo necesito, hoy lo seguimos teniendo aquí por la gracia de Dios. Él anunciaba a sus discípulos que había de partir y que ya no iba más a estar con ellos. ¿Cómo se imagina usted que los discípulos iban a estar preocupados, no es cierto? Iban a estar incluso angustiados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El maestro ya no va a estar más con nosotros. Había anunciado no solo su partida, sino que iba a morir en una cruz. Ya en el capítulo 14, hermanos, precisamente para consolarlos, ahora entendemos por qué estos discípulos necesitaban consuelo. Ya en el capítulo 14 es donde está nuestra enseñanza. El Señor trata de consolarlos, trata de alentar a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, crean también ¿en quién? En mí, dijo Jesús. Por eso ahí aterrizando ya, hermanos, vaga la expresión, en nuestro versículo de estudio, Juan 14, 16, dice lo siguiente, hermano. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Ese consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice el verso 16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿Él qué iba a hacer? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que el Señor ha enviado, el que Dios ha enviado para que cuando una vez el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ese Consolador, el Espíritu Santo, esté con nosotros, morando en nosotros, guiándonos, enseñándonos todas las cosas que el Señor Jesucristo dejó plasmadas en su palabra. Qué bendición tener eso, hermano. Qué bendición tener la guía y el sello de nuestra garantía, de nuestra salvación, que es el Espíritu de Dios. Ya en el verso 27, hermano, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? Ni tengan miedo. Dice ahí: la paz os dejo. Esa palabra en el griego es eirene, que significa en el griego original unir. Unir para traer algo en armonía, unir entre naciones, unir la unión entre personas. Eso es la paz, hermanos. En el Antiguo Testamento hace referencia esta palabra paz, la paz verdadera, mediante la palabra shalom, que significa paz. Esta palabra aparece 250 veces, hermanos. Para indicar esta palabra shalom, indica expresar un saludo a su prójimo, expresa saludos, también expresa la ausencia de conflictos entre personas. También para referirse shalom, esa palabra, a la paz entre Dios y el hombre. Pero shalom también se puede redefinir o definir como la paz de Dios, la paz hacia alguien, un deseo de paz hacia nuestro prójimo. Entonces la paz, hermanos, en términos generales, hace referencia a plenitud, a contentamiento, a un bienestar, pero también a armonía entre las naciones, pero también armonía y paz en el corazón de las personas. Y aquí debemos meditar en algo muy importante. La paz que tenemos en Dios no es la ausencia de problemas o de conflictos, sino la paz aún o a pesar de que nosotros tengamos que pasar por problemas, por conflictos y por pruebas. La paz verdadera, hermanos, es una de las bendiciones que vienen de una relación estrecha y concreta con Dios. Esa es la paz que debe gozar cada creyente, cada hijo
y cada hija de Dios. La paz que debe gozar usted y que debe gozar un servidor. Alguien dijo, el estado tranquilo de la mente de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo. Luego no teme nada de Dios y está contenta con sus posesiones terrenales, cualquiera que sea. Y suelto una pregunta para usted y para mí. ¿Usted goza de esta paz? ¿Usted goza de la paz que viene de lo alto, que viene de Dios? ¿Usted tiene paz en su mente, paz en su alma? ¿Usted está confiado por la salvación en Cristo? ¿A dónde irá su vida, hermano? ¿Usted está contento con lo que tiene? Porque también ahí se refleja la paz de Dios. Para el mundo, la paz es no tener problemas. La paz es no tener preocupaciones. Para la mayoría del mundo significa no tener conflictos, rencillas, desacuerdos, no tener conflictos personales que perturben su tranquilidad y aún sus pensamientos. Para el mundo eso es la paz. Un concepto así, acerca de la paz, es un concepto equivocado, erróneo. Porque la paz verdadera, la paz que da Dios, es mucho, pero mucho más que la ausencia de problemas. Mucho más que eso. El incrédulo, hermano, no sabe dónde encontrar esa paz. La busca de muchas maneras, pero la paz solo la halla en Dios por medio de Jesucristo. Dice ahí, la paz os dejo. Esta paz, dice Jesús, que procede de Dios. La paz verdaderamente proviene única y exclusivamente de una relación. ¿Qué relación es esta, hermanos? Una relación de Dios y el hombre. Ahí es donde se encuentra una verdadera paz. Es decir, la paz verdadera tiene que ver con la situación espiritual de la persona a los ojos y delante de Dios. ¿Cómo está la relación de su vida con Dios? Ahí está la paz. Dependiendo de cómo está su vida espiritual, usted tendrá paz con Dios. Amén, hermano. Depende de esa relación. El motivo por el cual el hombre no tiene paz para con Dios tiene un nombre, y ese se llama pecado. El pecado del hombre es su enemistad con Dios. Por eso el hombre natural no tiene paz en su vida y no tiene, por supuesto, paz para con Dios. Hay una enemistad. Esta enemistad entre Dios y el hombre se originó en el Edén, en la creación, allá en los inicios del hombre. Se originó el pecado ahí cuando el hombre desobedeció las instrucciones de Dios. Le dijo el hombre a Dios, el Dios al hombre, quiero decir, no comeréis de todo árbol del fruto que está aquí, que he creado para ustedes, pueden comer, excepto de un árbol, del conocimiento del bien y del mal. No pueden comer, porque va a haber consecuencias. Por supuesto, estoy parafraseando. Va a haber consecuencias. El hombre desobedeció, engañado por Satanás, y cayó en desobediencia, que es pecado, que es ofensa a Dios. Pecado es no hacer la voluntad de Dios, o todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y reitero, esa enemistad surgió en el Edén por la desobediencia del hombre a los mandatos de Dios. Es una enemistad contra Él. Dado que la palabra, hermanos, la palabra de Dios enseña que toda la raza humana viene de Adán y Eva. ¿Cuántos dicen así es? No venimos del mono, ¿eh? Eso dice el hombre. Eso dice el hombre natural. El que no cree en Dios, el que no cree en la Biblia.
Dice la palabra de Dios que dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No hay Dios, que Dios no existe. Entonces todo lo dejan al azar. ¿Quién de aquí tiene vida por el azar? Dios Todopoderoso, varón y hembra los creó y Él creó todas las cosas que existen. Cantábamos por fe, ¿verdad? Ahí está nuestra fe, hermanos. En que Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, creó absolutamente todo. Y dado que descendemos de Adán y Eva, ellos pecaron, entonces todos nosotros hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Hermanos, esta es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. ¿Qué sucedió? Están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, no alcanzábamos, quedábamos privados de la gloria de Dios. Por cuanto todos somos pecadores, nos privamos a nosotros mismos de ser partícipes de la gloria de Dios. La realidad, hermanos, es que la sociedad en la que vivimos, este mundo pecaminoso, ama al propio mundo. Este mundo ama al mundo, y aborrece y desprecia a Dios, y también desprecia sus mandamientos. Es una realidad, hermanos. El hombre natural desprecia a Dios. Por eso todo lo que son parte del sistema del mundo no pueden estar en paz con Dios, hermanos. Santiago 4:4, acompáñenme por favor. Santiago 4:4, hermanos. ¿Estamos ahí? Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras. ¿Qué dice, hermanos? ¿No sabéis que la amistad con quién? La amistad del mundo es ¿qué? ¿Enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera. ¿Quién es cualquiera, hermanos? Aquí no necesita traducción al original, ¿verdad? Cualquiera es cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Wow. Cualquiera que se constituya amigo del mundo, que quiera ser amigo a la forma de vivir de este mundo caído, se constituye enemigo de Dios. Y lo decíamos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Decíamos que tristemente hay personas que se congregan, que simpatizan, ¿sí?, con la conducta del mundo. Perdón, van a lugares a donde se divierten el incrédulo, hermano. Donde participan en fiestas del incrédulo, hablan como el incrédulo, se conducen como un incrédulo, tienen actitudes como los incrédulos. Entonces, ¿qué son? Incrédulos. Decíamos hasta se sacan selfies como los incrédulos. ¿Usted cree que ahí se vea la santidad de alguien, hermano? ¿O haya un cierto rasgo de... Se lo pregunto de esta manera. ¿Habrá diferencia de una selfie del mundo a alguien que no lo es? En términos generales. ¿Sí o no? Sí lo hay. ¿Habrá diferencia entre las mujeres de Dios, cómo se visten, y alguien que no, una mujer que no conoce a Dios? Por supuesto que sí, hay diferencia. Hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros debemos de reflejar una vida diferente a la vida que lleva el mundo. ¿No es cierto?
Somos la sal y la ¿qué? Y la luz de esta tierra, hermano. No podemos andar simpatizando con las formas del mundo. ¿Por qué? Porque se constituye una persona que simpatiza con el mundo como enemigo de Dios. Esa es la enemistad con Dios. Estamos hablando de la paz con Dios y estamos diciendo que la Biblia afirma que aquel que simpatiza con las formas del mundo, que vive como el mundo, está enemistado con Dios. Entonces no hay paz. No hay paz. La persona que no está en Cristo, escúchenme, iglesia, amigos que hoy nos acompañan, la persona que no está en Cristo, que no ha entregado su vida a Jesucristo, es enemiga de Dios. Por ello no hay una paz real para una persona que no está en Cristo. Pero sabe, hay una maravillosa noticia. Cristo es el único que puede quitar esa enemistad entre Dios y el hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si la persona viene a Cristo en arrepentimiento de sus pecados y una fe verdadera, hermanos, esa enemistad es borrada. Colosenses 1:20, hermano. Colosenses 1:20. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, es decir, Cristo, ¿qué hizo, hermano? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué, hermanos? La paz, ¿mediante qué? La sangre de su cruz. Cristo reconciliando en esa enemistad al hombre a través de fe por medio de su sacrificio. Cristo nos ha reconciliado con Dios, hermano, cuando hemos creído en Él y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Allí usted y yo y todo el que ha creído ha sido justificado ante Dios. Porque fuimos perdonados y limpiados de nuestro pecado y declarados inocentes a los ojos de Dios si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es la justificación, hermanos. Ser declarados por los méritos de Cristo en la cruz como limpios ante Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ello ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Hablando de esa paz con Dios, hermano. Romanos 5:1. ¿Lo tiene? Vamos a esperar. ¿Ya llegaron los demás? Romanos 5:1. Justificados, es declarados inocentes ante Dios, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz, hermanos, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, por favor. Una persona no puede tener paz en este mundo si no ha sido reconciliado con Dios. Repito esto, una persona no va a tener la verdadera paz de Dios en su vida si no ha sido reconciliado con el Señor Jesucristo, si no ha entregado su vida a Cristo, si no ha confiado en Él para que sus pecados les sean perdonados, no va a poder tener la paz de Dios. Quien ha entregado su vida al Señor, ya no vive en la carne, ya no vive en sus pasiones, no vive en sus pecados, sino que ahora vive en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es vivir llevando una obediencia a los estatutos de Dios. Perdón. La Biblia nos enseña que eso es
vida y paz. Vivir de esa manera, hermanos, esa es vida y esa es paz. Romanos 8:6. Se lo leo, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche bien, hermano. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de una vida en el Espíritu es ¿qué? Vida y además paz. ¿Usted quiere esa vida? ¿Usted tiene esa vida? Una vida en el Espíritu que le da gozo, una vida en el Espíritu que le da gratitud, una vida en el Espíritu, hermanos, que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de los problemas que usted tenga, usted puede tener esa paz que solamente Dios puede dar. Y dice ahí, porque el ocuparse, esta palabra ocuparse es interesante, mire, denota poner la mente en. Ocuparse, ¿usted en qué se ocupa? En este sentido, esta palabra es, ¿en qué está poniendo usted su mente? Dice aquí, el que pone su mente en las cosas de la carne es muerte. Es una inclinación a obedecer nuestra carne, la cual es muerte espiritual y además alejamiento de Dios, hermano. Pero el que inclina su mente, es decir, quien ocupa sus pensamientos en las cosas espirituales, en lo que Dios le agrada, en obedecer sus mandatos, en ocuparse de vivir así, hermanos, es vida y paz, como ya lo mencionamos. Cuando estamos en paz con Dios, por saber que fuimos perdonados, hermanos, de nuestros pecados, y ahora por llevar una vida en obediencia a Dios, recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice el pastor MacArthur lo siguiente, hablando de la paz. Dice, la paz de Dios protege a los creyentes de la ansiedad, de la duda, del miedo, de la aflicción. No es pasiva, es activa. Está lejos de permitir ser afectada por las circunstancias. Triunfa sobre ellas. Vuelve en alegría los pesares, en audacia la cobardía y en confianza la duda. Fin de la cita. Esta, hermanos y amigos que nos acompañan, esta es la paz que Jesucristo prometió a los que aman su venida, a los que le aman a Él y a los que esperan su venida. Por ello dice Juan 14:27, en donde estamos, la paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, Él da esa paz a quienes tienen a Cristo como Señor. ¿Quiénes tienen a Cristo como Señor? ¿Cómo podemos saber que una persona es hija de Dios, que una mujer es hija de Dios y que Cristo es su Señor? O que un varón tiene a Cristo como su Señor. Eso lo podemos saber porque es el Señor Jesucristo el que dirige su vida. El que dirige sus decisiones, hermano. Porque Él es Señor de su vida. Él es su dueño. Él es su amo. Amén, hermanos. Amén. Podemos saber que Cristo es Señor de una persona porque le obedece a Él, porque obedece su bendita palabra, porque anhela escuchar la enseñanza, porque anhela meditar en su palabra, estar con Dios en oración, en comunión con Él, para recibir la guía en esta vida de cómo vivir para Él, para su gloria. Por ello, cuando alguien dice no necesito a Cristo, esa persona piensa que tiene todo lo necesario para esta vida. Quien dice yo no necesito congregarme, yo no necesito a Cristo, yo no necesito la Biblia, me va bien. Tengo mi trabajo, tengo mi auto, tengo mi casa, mi familia. Yo no necesito reunirme, yo no necesito a Cristo. Esa persona piensa que tiene todo para la vida. En realidad, si no tiene a Cristo,
no tiene absolutamente nada. Nada. Conocí a una persona hace como un mes aquí en Acapulco y decía este varón ser cristiano, decía tener muchos problemas y me contaba y me decía, y mi familia, y mi trabajo, y mis hijos, tengo muchos problemas, pastor, me van a correr de mi trabajo si las cosas no marchan bien. Era un hombre que evidenciaba ausencia de paz, no tenía paz, pero se decía creyente. Mi primer pregunta fue una, hermano. Le dije, ¿usted se congrega? Usted sabe la respuesta. Me dijo, no, pastor. Necesita congregarse. No me congregué. Su respuesta pues era evidente, traía evidencia de por qué estaba en esa situación. Dios no estaba en su vida, o por lo menos Dios no era su prioridad. Dios no era su prioridad. ¿Cuánta gente en este mundo, en esta sociedad, camina de la misma manera que esta persona? Con dudas, con temores, con presiones, con no saber qué hacer en la vida. La mayoría de nuestras dudas, escuche bien, por favor. La mayoría de nuestras dudas y nuestros temores provienen de tener una idea confusa respecto de la verdadera naturaleza de Dios. La mayoría de nuestros problemas, de nuestros temores y nuestras dudas vienen de o no conocer a Dios, a Cristo y su Evangelio, y si se conoce, por no conocerlo correctamente. Por eso, hermanos, venga a los estudios, para que pueda poner su mirada en Cristo Jesús y lo conozca, que es el autor y consumador de la fe, pero también, como lo estamos leyendo, la fuente de una paz verdadera. De una paz verdadera. Si miramos por fe al único Salvador verdadero, hay remedio, hermanos, para todas las preocupaciones del corazón del hombre. Y no estoy diciendo que quite los problemas. El Señor a sus hijos e hijas permite, dice la palabra de Dios, que en la vida tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad porque Él ha vencido. Él ha vencido el mundo. No está diciendo, ven a Cristo y mira, y tus problemas se van a terminar. No. Ese es un mensaje erróneo. Ven a Cristo y habrá problemas, pero ahora caminarás de tu mano con Él. Fortalecido por Él, guiado por Él, sostenido por Él, hermano, alentado por Él y por la paz que solamente Él puede dar. ¿Qué vida quieres? ¿Qué vida usted desea? ¿Qué vida quiere para sus hijos? ¿Una vida de angustia? ¿Una vida de ansiedad, de temores, de dudas? ¿O una vida en donde aprenda a que en ese libro se describe al Dios vivo y verdadero, que prometió estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo? El verdadero cristiano, la hija de Dios, el hijo de Dios, hermanos, pueden caminar confiados a pesar de los problemas y los conflictos de esta vida. ¿Cuánto está gloria a Dios? Caminar confiados, hermanos. Recuerde, estamos viendo 3 razones poderosas por las cuales podemos
encontrar la paz solo en Cristo. Ya vimos la primera, porque Cristo es la paz de Dios, hermanos. Es esa fuente de esa paz verdadera, el cual asegura Él que la da. Nadie más asegura en la historia de la humanidad que pueda dar la paz verdadera. Solo Cristo, hermanos. Número 2, porque Cristo es la paz que el mundo no da. Leo la segunda parte, Juan 14, 27, retomo desde el principio. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Una pausa aquí. Dice Jesús: yo no doy esa paz como el mundo la da. Cristo llama mi paz a la paz que solo Él puede dar. ¿Sabe por qué Él solo la puede dar? Porque Él es el único que la compró, y la compró con el precio de su propia vida. Nadie más pagó por nuestra libertad, solo Cristo Jesús en la cruz. Él dio su vida, Él compró esa paz para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga, hermanos, vida eterna. Y esa paz que Él promete, como lo estamos leyendo, Él puede dar esa paz porque Él la compró con su propia sangre al sustituirnos a usted, a mí, en esa cruz. La paz de Cristo no es como la del mundo, hermano. La paz de Cristo es compatible en las tribulaciones de esta vida. Mientras que la paz que da el mundo o que aspira el mundo consiste precisamente en quitar, eliminar y evitar las dificultades. La paz del Señor se mueve en nosotros en medio de las tribulaciones. La paz del mundo evita y quiere a toda costa que no vengan problemas, hermanos. Van a venir tarde o temprano situaciones de aflicción a nuestra vida. ¿Usted las ha afrontado? ¿Sí? O tal vez las está afrontando. Dios sabe qué lucha usted tiene o qué aflicción tiene hoy, el día de hoy, o en estos días ha tenido. Pero también Dios hoy le está diciendo que en Él se encuentra la verdadera paz para usted. En nadie más ni en nada más. ¿Quiere un matrimonio donde reine la paz? ¿Existirá un matrimonio así? O al día de hoy todos los matrimonios tienen paz. Si el Señor Jesucristo no es el que reina en el matrimonio, problemas. Problemas. Pero si Cristo reina ahí, el matrimonio es una grande bendición de parte de Dios. Ya me preocupó que solo escuché 2 amén. Le digo algo, el Señor sabe cómo está su vida matrimonial. El Señor sabe qué es lo que usted necesita. Y el Señor sabe que en este lugar glorificamos su nombre porque predicamos su palabra, que es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para bendecir nuestra vida. Amén, hermanos. La paz de Cristo no es como la que el mundo da, hermano. La paz de Cristo es eterna, ¿sabe? La paz que puede encontrar el hombre, porque puede encontrar cierta paz, ciertamente, es superficial, es momentánea. La paz de los hombres busca por sí mismo, que ellos mismos buscan, se basa muchas veces en la autocomplacencia de su propio pecado. Mientras que la paz de Cristo consiste en luchar, hermanos, en tratar de acabar con nuestros actos pecaminosos, ¿no es cierto? Acabar con el pecado que mora en nosotros. El pecado es el problema de toda la humanidad. El pecado
es el problema de toda la humanidad, de todo hombre, de toda persona. Los que no conocen a Cristo buscan la paz en el mundo de mil maneras, ¿no es cierto? ¿En dónde o en qué cosas la gente hoy busca paz, hermanos? Puede buscar paz de muchas maneras, maneras lícitas, no pecaminosas, se puede. El hombre busca paz en sus placeres, en el paseo, que es bueno, es una bendición, ¿no es cierto? El hombre busca paz en el descanso físico, cuando toma vacaciones. Eso es una bendición, ¿no es cierto, hermanos? El hombre busca paz en las riquezas, o sea, el fruto de su trabajo, en un buen entendimiento. Las riquezas no son malas, hermanos. No es malo tener dinero, posesiones, un negocio, ser empresario. Es una bendición cuando la vida está entregada al Señor. Porque si no, el corazón se desvía. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema del hombre está en el corazón, como lo hemos estudiado aquí muchas veces, hermano. El hombre busca en cosas lícitas su descanso, en acumular bienes para tener una vida futura que pueda estar tranquilo, ¿no es cierto? Es una bendición. Dios bendice el fruto de las manos del trabajo de sus hijos. Es una bendición, hermanos. Pero también está el otro lado. No en cosas lícitas busca su paz, sino en cosas pecaminosas, en los placeres pecaminosos. La gente busca su paz en las drogas. ¿Será esto cierto, hermano? La realidad es que sí. La gente quiere sentirse en paz y tranquilo a drogarse. La gente busca paz en el alcohol, hermanos. ¿No es cierto? La gente busca paz, hermano, en las adicciones, etcétera, etcétera. Podemos hacer una lista grande, pero ahí busca su paz. Alguien dijo, las personas sin Dios de un mundo impío son enemigas de Dios por naturaleza y están en un estado de confusión resultante. El mundo solo ofrece, escuche bien, una experiencia de tranquilidad momentánea, dice este autor, y fugaz, por medio de la indulgencia propia. El materialismo, un amor vano, el romance vano, el abuso de drogas, las falsas religiones, la psicoterapia o un sinnúmero de otros placebos. Pero la paz falsa del mundo en realidad es el gozo de la ignorancia. De la ignorancia, fin de la cita, de la ignorancia ¿qué? A la palabra de Dios, de no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Y llama la atención que esta cita nos dice que de un sinnúmero de placebos. ¿Qué es un placebo, hermano? ¿Usted recuerda? Hablando en términos médicos, es una sustancia que asemeja a una medicina, pero sin sustancia activa. No hay nada. Pero ¿qué pasa cuando se le da al paciente? Cree que se siente mejor y está mejor. ¿Eso es un engaño? Sí. La paz que ofrece el mundo es eso. Es un engaño. Es un engaño. La paz está en el Señor. La paz del mundo, hermano, solo es una ilusión. ¿Por qué? Porque el mundo realmente es incapaz de traer paz genuina y permanente al corazón del hombre. El mundo podrá aparentemente dar paz. Reitero, sí se tranquiliza la gente, sí puede haber paz en un viaje, en una visita al psicólogo, pero es momentáneo.
El psicólogo le va a ayudar solo para modificar su conducta, pero el psicólogo no trata con el alma. Solamente Dios puede tratar y cambiar el corazón de los hermanos. Reitero, hermanos, el mundo podrá aparentemente dar paz, pero es una paz temporal, superficial, momentánea, efímera, fugaz. Pero nunca podrá dar la paz que Cristo da, esa paz que trae seguridad al corazón de los hijos de Dios. Entonces podemos entender que la razón por la cual las personas no tienen paz no es en sí mismo por cuestiones emocionales o por circunstancias de la vida, ni por cuestiones psicológicas, sino el problema es espiritual. Solo quienes conocen a Jesucristo pueden tener paz con Dios y por ello experimentar esa paz verdadera en esta vida. Es una paz que permanece aún en medio de los problemas. ¿Usted ha recibido malas noticias? ¿Cómo ha reaccionado? Podemos recibir como hijos e hijas de Dios noticias devastadoras, hermanos, para caernos. Pero saben, en todo tiempo, el hijo y la hija de Dios tiene su confianza en Él. Él nos sostiene, hermanos. Él dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Si podemos creerlo, si hay una fe verdadera. Estamos viendo 3 razones poderosas por las cuales podemos encontrar la paz solo en Cristo. Ya vimos la número 1, hermanos, porque Cristo es la paz de Dios. Es la fuente, ya lo mencionamos, de esa paz verdadera. Y Él mismo asegura que nadie más puede darla. Él dice, yo la doy. Número 2, porque Cristo es la paz que el mundo no puede dar. Y número 3 y último, porque Cristo es la fuente de nuestra paz. Esa paz verdadera emana de Él. Y retomo Juan 14:27, desde el principio. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Dice ahí, no sé qué, no se turbe en vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Y dice, no se turbe. Esta palabra en el griego es estar agitado. Es como cuando se respira con agitación. Un temor viene y controla nuestro respirar, nuestra palpitación en nuestro corazón, ¿no es cierto? Nuestra presión arterial. Cuando viene un miedo, usted lo siente aquí, ¿no es cierto? Ese turbar es estar agitado, conmovido, perturbado, aún en nuestros pensamientos. Y dice que no se turbe vuestro ¿qué? Dice vuestro corazón. Usted recuerde que corazón en la Biblia representa metafóricamente nuestras emociones, donde se encuentran nuestros sentimientos y también nuestros pensamientos. En otras palabras, Cristo nos está diciendo que no se turbe, que no esté perturbado tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, no se perturben. Imagina los corazones de los discípulos cuando su maestro les dijo, mira, me van a tomar preso, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar, el que me dice que me ama me va a negar, el que me dice que va a dar su vida por mí me va a negar y ya no estaré más con ustedes. Yo quiero entender, hermano, que en el corazón de los discípulos se acababa todo. ¿Qué pasaría en su vida si usted pudiera haber estado ahí 3 años con Cristo?
aprendiendo de Él, hermano, seguramente se hubiera turbado en su corazón. Con todos esos anuncios de Cristo, por supuesto, estaban desencajados, asombrados, consternados, confundidos. Su fe había sido trastocada. ¿Cómo que su maestro vería muerte? Todo parecía estar en contra. Sin embargo, el creyente debe confiar contra toda esperanza, contra lo que el mundo no puede ofrecer. Y aunque las cosas no se vean bien, el creyente sigue confiando plenamente en quién es el Señor. Estaban perturbados, y esto es lo que en ocasiones vivimos, hermano. Lo que vive la gente cuando piensa que no hay una salida a sus problemas, que no hay una salida a la enfermedad o a nuestro matrimonio. Como creyentes siempre debemos confiar en la ayuda y la misericordia del Señor. Amén, iglesia. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha demostrado su bondad en medio de la tribulación? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha ayudado y vimos su mano y pensamos que no podíamos salir adelante en un conflicto, que ya no podíamos más, que ya no teníamos fuerza, y Él nos fortaleció? Y Él obró para bien, y aquí estamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y aquí está usted. No se turbe su corazón, no se turben sus sentimientos, sus emociones, no se turben sus pensamientos, ni tengan miedo. No tengan miedo. Es como si el Señor dijera, no cedan a la cobardía, porque también ese miedo significa en el original cobardía. Un miedo que lleva al hombre a paralizarse, a tener cobardía para no avanzar, para quedarse sin movimiento, como petrificado por el miedo en la vida, o afrontar alguna aflicción, algún problema, alguna enfermedad. El Hijo de Dios sigue adelante con Cristo. Siempre seguirá adelante. Acompáñenme al Salmo 23:4, se lo sabe de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. Está diciendo que va a evitar que pase por el valle de sombra de muerte. O que lo va a llevar, que lo va a rodear. No, aunque ande, aunque pase por el medio de ahí, por la aflicción, por la enfermedad, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Hay una razón. Porque tú estarás conmigo. El Señor es con sus hijos y con sus hijas. Y tu vara y tu callado me infundirán. A veces necesitamos corrección, ¿verdad? Yo la necesito. ¿Usted también? Ahí, es por acá, Samuel. Por acá, hermano, su vara y su callado son una bendición. Isaías 12:2, escuche, no lo busque. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción a Jehová, quien ha sido salvación para mí. No temeré. Acompáñeme a Hebreos 13:6. ¿Usted confía en el Señor? Y si el Señor le prueba hoy mismo su fe. Hebreos capítulo 13, verso 6. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, de manera que podemos decir ¿cómo? Confiadamente, hermanos. ¿Qué podemos decir? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es nuestro ayudador? El Señor, hermanos. Para concluir, hermanos, ¿cómo podemos tener la paz de Cristo? Sin ser creyente, imposible. Sin haberle entregado nuestra vida al Señor, imposible.
Podrá tenerla en las cosas del mundo que ya mencionamos, pero será una paz momentánea. Habrá personas que puedan confiar en sus bienes. Sabe que los bienes pueden acabarse así, en cualquier momento. ¿No es cierto? Reitero la pregunta, ¿cómo podemos tener la paz de Cristo? Sin ser creyentes, sin haber entregado nuestra vida al Señor, imposible. Como creyentes hay dos vertientes, hermanos. La primera es estar consciente de que tenemos una responsabilidad como creyentes de apropiarnos de esas promesas de paz, porque hay mandatos de Dios. Y es a través de amar su palabra, de obedecer su palabra. Es decir, hermanos, llevando una vida piadosa, vamos a tener paz. Acompáñenme a los Salmos 119, 165. Salmo 119, versículo 165. Para ver más claro lo que quiero explicar. Salmo 119, 165. ¿Estamos ahí, hermanos? Quiero que estemos ahí todos. Vamos a esperar a los hermanos que están buscando. Salmo 119, verso 165. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mucha paz tienen quienes, los que aman tu ley. Una pausa aquí. ¿Usted ama la palabra de Dios? Dios sabe si usted ama la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tropiezo y quedarse postrado para siempre, no, porque el Señor nos levanta para seguir adelante. Como el apóstol Pablo recuerda que una vez recibió una tremenda golpiza y parecía que estaba muerto. ¿Qué le animaba? Parecía que estaba muerto. Llegaron los hermanos y lo levantaron y vieron que todavía vivía. Y al otro día estaba ya predicando el Evangelio de Cristo. ¿Qué lo animaba a ese hombre? Que conocía al Señor. Mucha paz tienen los que aman su ley. Leerla, meditar y obedecerla. Leerla, meditar en ella y llevarla por obra en su vida. Si usted no tiene la paz de Dios, hermana, personas que nos visitan, hay respuestas aquí. Si no estamos leyendo la palabra, no estamos meditando en ella y mucho menos la obedecemos, no esperemos tener paz, porque es un requisito. Aquí lo dice, ¿no? Mucha paz tienen los que aman su ley. Salmo 34, 14. Por eso decía yo de una responsabilidad en cuanto a recibir esa paz de Dios. Salmo 34, 14. Otra instrucción de parte de Dios para nosotros como creyentes. ¿Qué ordena? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y ¿qué? Son órdenes hacia nuestra vida como creyentes, ¿no es cierto? No es quedarnos sentados y esperar que Dios mande de su paz. Nos da por su gracia todas las cosas. Pero aquí hay instrucciones respecto de la paz. Apártate del mal. Haz el bien. Esto es actuar. Esto es una manera de vivir en la vida del creyente. Busca la paz. Ya sabemos dónde está y quién está. Y síguela. Isaías 26:3, hermanos. Este versículo en lo personal, hermanos, ¿cómo me impacta siempre? Isaías 26:3. Isaías 26:3 nos dice: tú, es decir, el Señor, guardarás en completa paz a quienes,
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se necesita perseverar, se necesita confiar, se necesita apartarnos del mal, se necesita hacer el bien, se necesita obedecer la palabra de Dios para tener mucha paz, para tener de esa paz que Dios habla. La otra manera, hermanos, entonces concluimos esto, es apartarnos del mal y llevar una vida en santificación, una vida en obediencia a Dios. Así viene esa paz que estamos hoy estudiando. Y otro aspecto para tener esa paz que solo Cristo da, hermano, ya lo mencionamos, es confiando en la bondad, en la fidelidad, en la provisión de Dios. Sabedores que Él está en control absoluto de todas las cosas porque Él es soberano. Él está en control, hermano. Si podemos confiar que así es. Él está cuidando y seguirá cuidando de sus hijos, de su iglesia. Primero de Pedro 5:7. Hablando acerca de la ansiedad. Primero de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué, hermanos? Tiene cuidado de nosotros. ¿Ha tenido cuidado con usted? Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Le leo el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esto trae seguridad, esto tiene certeza, pero también es muestra de una fe genuina, de una confianza en Él. Vamos al Salmo 55:22, por favor. Salmo 55:22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído a quién, hermano. Hay un requisito, ¿sí o no? Al que camina con rectitud y temor delante de Dios. ¿Sabe, hermanos? La vida es difícil, por supuesto. Como creyentes tendremos que enfrentar aflicciones, ¿no es cierto? Pero que aún debemos estar conscientes que aún en medio de la aflicción debemos confiar en el Señor. El apóstol Pablo conocía a su Dios, ¿sabe? Conocía a su Señor. Por eso vivía confiado aún en medio de las aflicciones, vivía confiado en su Señor. Le leo lo siguiente, hermanos. Por eso pudo escribir lo siguiente. El apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 4, 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y vaya que si Pablo llevó una vida dificilísima como seguidor de Cristo. En estos tiempos muchas personas viven no solo sin paz, sino con temor a la maldad, con temor a la maldad de un mundo caído, con temor a la delincuencia, con temor a la enfermedad incurable, con temor a quedarse sin dinero, tal vez sin trabajo. La gente hoy vive con temor de alguna tragedia que pudiera sorprender un día. Yo le pregunto a usted hoy, ¿qué posee usted o qué posee el mundo que le dé paz? Porque allá afuera hay gente que no conoce a Cristo, que piensa tener paz. ¿En qué están confiando? ¿En dónde está la fuente de su paz? ¿En su trabajo? Reitero, se puede acabar. ¿En el dinero, hermanos? Empresarios con mucho dinero quiebran sus empresas y se acaba todo. Incluso terminan quitándose la vida.
¿En qué confía? ¿En su carrera? Hay muchos desempleados hoy en día, ¿no es cierto? ¿En qué confía? ¿En sus relaciones, en sus amistades que tienen un buen puesto? ¿En quién está confiando? Puede que tengan un buen puesto, puede que tengan poder, pero el único fiel es el Señor, no el hombre. Solo Cristo es fiel. Sin embargo, nosotros los cristianos debemos vivir confiados, poniendo nuestra mirada en quien es la fuente de esa paz verdadera, solo Jesucristo. Cuando vivimos en obediencia a los mandatos de Dios, disfrutamos de su amor, disfrutamos de su favor. Es ahí, hermanos, cuando la vida cambia por completo. Escuche esto, se lo quiero repetir, ya para ir al final. Cuando vivimos en obediencia a los mandatos de Dios, disfrutamos de su amor, de su favor. Y es ahí cuando la vida cambia por completo. Afrontamos la vida de otra manera. Afrontamos los problemas, las tribulaciones, la enfermedad completamente de una manera diferente a la que lo hace el mundo. Quiero decirle algo, si usted está aquí sin Cristo, no ha aceptado al Señor a entregar su vida como Salvador, le quiero decir que nunca va a tener esa paz verdadera. Solo basta mirar allá afuera, ¿no es cierto? Un vistazo allá afuera. No hay paz. Solo hay una fuente de paz, amados. Esa paz verdadera es Cristo. La vida sin Cristo es vivir preocupado, es vivir sin paz por las aflicciones. Pero también acusados, una vida sin Cristo, vivimos acusados por nuestra conciencia, por el pecado que practicábamos. Así vivíamos mucho. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos limpia de nuestro pecado y trae esa paz que solo Cristo puede dar. Cristo nos ha bendecido, hermanos, a través de su legado. Su legado incluye muchas bendiciones. Una de ellas es esta paz. No fue una bendición de riquezas terrenales, sino de paz. Una paz que viene al corazón, una paz que viene a la conciencia, al hombre interior. Nosotros como creyentes tenemos esa paz. Una paz, hermanos, que radica en que nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una paz que radica en que nuestro Salvador está vivo, hermanos. Una paz que radica en sus promesas. Él ha ido a preparar lugar para nosotros, hermanos. Y un día vendrá por aquel que ha creído verdaderamente. Si usted no tiene esa paz hoy, puede tenerla. Si hoy viene Cristo en arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, Señor. Bendito Dios y Señor, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como tus hijos tenemos esas benditas y grandes promesas, Señor. Esa promesa de paz para con Dios. Hoy entendemos que es nuestra, Señor, por los méritos tuyos en tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Eres tú, Señor, el que ha reconciliado al hombre que ha venido en fe, Señor, a creer en ti. Esa reconciliación, Señor, que quita toda la enemistad entre el hombre y tu Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta libertad que has traído a quienes son hijos, a quienes son hijas de Dios. Pero también gracias por la paz que tenemos en ti, Señor, en Cristo. Esa paz que en medio de la aflicción, esa paz que en medio de las dificultades de esta vida,
Es esa paz que nos sostiene y nos hace caminar confiados, Señor, de tu mano. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Que podamos decir, Señor, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Como decía Pablo, en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, Señor. Que en ocasiones hemos caído derribados, Señor, pero no estamos destruidos. Te pedimos por los que están aquí y saben que no tienen esa paz, Señor, porque no han entregado su vida a ti. Te pedimos por su salvación, obra tú, Señor, en los corazones, para que puedan entregar su vida a ti en arrepentimiento y fe. Y puedan verdaderamente conocer y disfrutar de la paz que solamente está en ti, Señor. Oramos por cada hermano, por cada hermana que está pasando tal vez por esas pruebas, Señor, por esas dificultades o aflicciones. Que esta verdad, Señor, quede escrita en nuestros corazones, para que tú nos fortalezcas y nos recuerdes, Señor, cada día que tú eres la fuente de esa paz verdadera. Gracias por traer esa paz verdadera a tus hijos. Paz en un mundo en el que reina la incertidumbre y la preocupación. Gracias, Señor. Solo en ti, Señor, hay verdadera paz. Aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, aflicción, en ti permanecemos firmes y confiados. Porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.